Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el diálogo entre Graciela Fernández Meijide y el doctor Bernardini. Graciela Fernández Meijide es una reconocida activista por los derechos humanos y protagonista relevante de la vida política argentina de las últimas décadas. Bueno, es alguien que podemos ver por televisión todavía, así que creo que es una de las personas de las cuales nos podemos enriquecer mucho. Pero antes de empezar a hablar de este diálogo, yo les voy a dar una parte de teoría, simplemente porque lo menciono en las clases y lo menciono como muy rápido, y yo quisiera que ustedes lo tengan claro. En lo que yo voy diciendo que es un escrito, ustedes si no entienden algo, lo anotan o lo mantienen en sus mentes para cuando yo termine, antes de empezar a comentar el diálogo, ustedes me pregunten todas las dudas que tengan. Yo les voy a dar lo que se llama la primera y segunda tópica freudiana de cómo estructura Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, el aparato psíquico. ¿Por qué les doy esto? Porque Graciela Fernández Meijide es una persona que se ha analizado mucho. ¿Qué significa esto? Ella dice en varias partes de su diálogo algunos conceptos psicoanalíticos, ¿sí? Nosotros podemos también, como psicólogos, estar a favor o en contra del psicoanálisis, pero lo que no podemos nunca es negarlo a Freud, porque es el único que habló de un dinamismo del aparato psíquico y de una personalidad, digamos, en movimiento, en proceso, ¿sí? Así que no se lo puede negar. La psicología es un antes y un después con Freud. Bueno, la primera tópica freudiana. Hay 3 niveles del psiquismo: consciente, preconsciente e inconsciente, que dan cuenta de los procesos psíquicos que se llevan a cabo en los seres humanos. Estos niveles del psiquismo funcionan interrelacionados entre sí. Consciente es el nivel más accesible del aparato psíquico, pero a su vez al que menos importancia le ha dado el psicoanálisis en el trabajo con las neurosis. Se sabe que lo que el paciente dice a través de su estado consciente muchas veces no tiene correlación con la determinación inconsciente real. Hay algo interesante: el objeto de estudio del psicoanálisis como corriente, como escuela, es el inconsciente, ¿sí? Yo les dije recién lo que era el consciente. Vamos a ver lo que es el preconsciente. Es el nivel más cercano a la conciencia. Si tenemos en cuenta que los 3 niveles del psiquismo están relacionados entre sí, ya que disponen de cierta movilidad, veremos que una representación puede pasar del nivel consciente al preconsciente si la persona lo expulsa de la conciencia. Este pasaje de un nivel al otro del psiquismo es más complejo si hablamos del nivel inconsciente. Inconsciente. Si una representación pertenece al nivel inconsciente, podrá pasar al nivel de la conciencia a través del tratamiento psicoanalítico, en donde el psicoanalista interpreta
las representaciones inconscientes de su paciente para que éstas lleguen a su conciencia, lapsus, sueños, chistes y actos fallidos. La formulación de esta primera tópica no conformó a Freud como esquema a través del cual podía explicar cabalmente el funcionamiento del aparato psíquico, por lo cual se vio llevado a formular una segunda tópica sin descartar esta, pero ampliándola. Recién con este nuevo modelo teórico pudo entender y explicar por qué el ser humano experimenta sentimientos contradictorios y contrapuestos a su voluntad consciente. Vamos a la segunda tópica freudiana. Luego de formular la primera tópica, Freud advirtió que estos tres niveles del aparato psíquico dejaban por fuera, sin explicación, determinados procesos de la vida mental. Ahora, el aparato psíquico ya no estaba formado por tres niveles, sino por tres instancias operadoras, que son yo, ello y superyo. El yo tiene una función reguladora entre el ello y el superyo, es decir, que se encarga de organizar los impulsos de la persona, de modo tal que estos no entren en contradicción con sus valores morales. Para ello realiza ciertas renuncias y sacrificios que a veces la realidad le impone. El ello es una capa subterránea que alberga las pulsiones instintivas regidas por el principio de placer y que aflora en forma directa en las manifestaciones antisociales. Su hábitat en las personas socialmente integradas sería el mundo inconsciente. El superyo es la voz de la conciencia moral, producto de la internalización de las normas y valores transmitidos por los padres a través de la educación. Su función es poner freno al ello y convertirse a veces en amigo del yo, a través de valoraciones positivas que hace de su conducta. Es como si el superyo le dijera al yo, lo has hecho muy bien. Otras veces se transforma en su enemigo y surge en la persona el sentimiento de culpa. Son los momentos en que el yo no es visto con buenos ojos por el superyo, como si éste le dijera al yo, no estás a la altura de lo que deberías ser. Bueno, antes de empezar con el diálogo, cuéntenme si se entendió esta teoría, la primera tópica y la segunda tópica del aparato psíquico para Freud. Si se entendió o me quieren hacer alguna de las preguntas. Bien, Martín. Martín me dice que claro. Se entendió claramente, sí. Se entendió claramente, ¿no es cierto? Primero acuérdense, lo consciente sería esto que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Sin embargo, para Freud, esto no es lo más importante del aparato psíquico. La mayor parte de nuestro aparato psíquico, que está apareciendo de alguna forma en esta conciencia también, es el inconsciente. Y lo preconsciente es, por ejemplo, información que ustedes tienen por haber leído a Graciela Fernández Meijide en su diálogo con el doctor, y que en realidad ante una pregunta, si yo les digo, bueno, ¿y cuántas hermanas tuvo o tiene Graciela? Ustedes no es un dato que tenían en la conciencia,
es un dato que tenían donde en su preconsciente, porque esto baja fácilmente a la conciencia ante un estímulo. Ahora, si nosotros queremos acceder al inconsciente, esto no es tan fácil. Yo no puedo decir, bueno, a ver que baje con algún estímulo el inconsciente. El inconsciente se las arregla para salir cuando nos equivocamos, cuando en realidad estamos en tratamiento psicoanalítico y bueno, en ese discurso el sujeto va asociando algunas cuestiones y el psicoanalista se las interpreta en los sueños, aparece en algunas equivocaciones, ahí aparece el inconsciente. ¿De acuerdo? Esto no es tan fácil que sea consciente. Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre la teoría, los escucho. ¿Qué les pareció el diálogo de Graciela o por dónde quieren empezar? Sumamente enriquecedor. Me pareció que dentro de la admiración que me produjo, porque dentro de ese dolor inmenso que sufrió, ella no guardó rencores. Ella pudo luchar por el bien de los otros y ocuparse para que nunca más pasen cosas así. Y habla, y me pareció de una sinceridad dura y descarnada por momentos, pero de un material muy, muy rico. Bueno, Vina, muchísimas gracias por haber comenzado. En realidad, Vina se está refiriendo a la desaparición de su hijo, que la podemos poner como la muerte de su hijo, por más que esto tuvo ese título de desaparecido, ¿no es cierto? Que en realidad para cualquier persona. A ver, vamos a comenzar por el duelo en general. El duelo por supuesto, personas queridas, significativas, es difícil siempre. Ahora, el peor para ser elaborado y transitado es el de un hijo. No solamente esto, sino que ella no lo ve muerto en ningún momento. Claro. Entonces, esto de la concretez de ver muerta a la persona, que un poco pasa ahora con esto de lo virtual y demás, ¿no? Pero digamos, no hay una constatación, entonces podemos suponer que este duelo de un hijo, encima ya les digo, ni siquiera muerto, que es muy complicado y es muy difícil. Claro, ella no tuvo la suerte entre comillas, de poder verlo, enterrarlo. Exacto. O llevarle una flor, que también son formas de elaboración del duelo. ¿Está? Uno cuando le lleva una flor a un ser querido que ha muerto, está elaborando, pudiendo elaborar despacito un duelo. En cualquier cultura, la muerte del hijo es esta que no tiene nombre, ¿sí? Todas las demás muertes le podemos poner un nombre. La del hijo no tiene nombre directamente. Es antinatural, porque no solamente se muere este hijo, sino es como que se muere una parte de los padres en el sentido de un futuro, en el sentido incluso visceral, o sea, ustedes si llegan, bueno, no, ustedes no tienen esa posibilidad, pero llegar a escuchar discursos, es una cuestión que la gente lo siente hasta en sus vísceras, en su cuerpo. Incluso el primer año de duelo, generalmente tanto el padre como la madre vive
en el médico, somatiza, ¿no es cierto?, todo este dolor, una cuestión como física se siente. Y es un desgarramiento, o sea, la gente lo describe como algo, algo muy, muy doloroso y muy difícil de transitar y muy difícil de elaborar. Acá no lo tenemos claro en Graciela, porque no lo manifiesta muy poco de su vida íntima también en el diálogo, pero está separada. No sabemos si esta separación ocurrió antes, después o durante, pero decirles que en los duelos de hijo suele ocurrir o que la persona se separe después de esta muerte, ¿sí?, o que la persona haga un vínculo con el otro como muy, muy rico, muy creativo, y se apoyen mutuamente, porque son dos personas distintas los padres, y los procesos del duelo son diferentes, los sentimientos y las fantasías que se tienen con respecto a este hijo que ya no está más, son diferentes. Entonces, ¿qué pueden ocurrir? Bueno, que haya reproches, discusiones, y esto lleva muchas veces a una separación, o que esta pareja logre una conciliación mayor, que sería, si hablamos de ideal, el ideal. Y también es muy importante, algo que menciona Graciela, son estos grupos de autoayuda, estos grupos donde todos perdieron un hijo, que bueno, a mucha gente, sobre todo al principio, le cuesta mucho participar, pero en realidad se habla el mismo idioma, no se juzga. Alguien que está un poquito más adelante en la elaboración de ese duelo puede ayudar. Así que bueno, gracias Vina, porque realmente esto, que la podría haber dejado en un resentimiento y un dolor muy, muy fuerte, en realidad podemos concluir que ella ha elaborado también su duelo, que en un momento dice, me di cuenta que si el militar pierde un hijo, también le duele. Claro, entonces, además ella pudo haber tenido resentimientos y odio, y sin embargo fue absolutamente todo lo contrario. Ella trató de ayudar y, como decís, también se pone en el cuero de los militares, o sea, claro. O sea, no siente ese odio visceral que siente algunas personas. Ella sí, considera pero fíjate, que Vina, que hay una parte del relato donde ella los odia, donde ella en su fantasía los quiere matar, que los mata, de hecho. A ver, claro, yo puedo trabajar. Claro. Al comienzo, cuando ella, después ella hace un quiebre, pero al principio ella los odia tremendamente. Exacto. Y es lógico, le arrebataron un hijo, un chico joven, lleno de vida, de 19 años creo que tenía. 17. Bueno, 17 años, y que de la noche a la mañana, y no lo vio más, y no pudo tener, por lo menos, como dije antes, su cuerpo para darle una sepultura normal. Exacto. Y ella comienza, y ella va cambiando cuando empieza a formar parte de los grupos de personas que han padecido lo mismo de ella, y entonces no se siente tan sola, digamos, y no se siente tan diferente al resto, porque al principio ella se siente como que es agua de otro pozo, como que es diferente a todos, como que lo que le pasó a ella es lo peor, que es la única, y después va transformando. Perfecto. Vamos a escuchar a Felitza y a José. Bueno, también podemos poner como ejemplo a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo,
que hicieron un recorrido sin rencor, sin odio y buscando a sus hijos. Ellas son realmente un ejemplo de la no violencia y de la búsqueda implacable y sin renunciar. Siguen siendo ya gente bien mayor, algunas abuelas, algunas madres están viejitas y sin embargo siguen luchando y siguen tratando de encontrar a sus seres queridos. Y sin violencia, eso es lo más importante, sin violencia. No, yo pienso que sin búsqueda de venganza, eso es lo admirable, porque el rencor y odio, yo pienso que, claro, uno siempre encuentra la parte de que no tienen rencor, como decía la compañera de Graciela, que ella ella transitó por el rencor, las ganas de matarlos, que no la dejaba dormir y todas las noches asesinaba a Videla. Cuando le preguntan por Videla, y porque no lo había nombrado, ella decía que lo mataba cada noche. Así que no, es un primer paso, pero después poder ser resilientes y poder seguir luchando sin rencor, eso es lo importante. Me parece que sí, de lo que están diciendo Felicia y José, vamos a rescatar mucho. Ante los duelos hay un primer paso, que es la bronca, el odio, el dolor, o sea, es como una cierta negación también. Y acá hay algo interesante para nuestra vida. Cuando uno tiene o está en un estado así de bronca, de odio, de dolor, de angustia, no está del todo bueno tomar decisiones en esos momentos, sino que uno tiene que bajar ese enojo, ese odio, esa angustia, como para tomar alguna decisión, ¿sí? Porque generalmente si uno la toma en este estado, se equivoca también. Por ahí no es lo que quiere, no es lo que desea y un montón de cuestiones, pero está obnubilada en este primer momento. Entonces, acá lo que se ve que ha hecho una transformación de su dolor de una manera admirable, y que tiene que ser muy difícil poder salir de esta situación. Mencionaba Felisa lo de las madres de Plaza de Mayo. Ella hace una alusión a esto, no sé si a alguno le quedó, ¿por qué ella se va de madres? Mario, ¿querés participar? Habilitate el micrófono, por favor. Porque la construcción era muy vertical, o sea, había alguien que tenía poder y los demás acataban las órdenes, a diferencia de lo que ella sentía que necesitaba que fuera todo en el mismo plano. Perfecto. Ella notó un autoritarismo en madres, una verticalidad que no estaba dispuesta a aceptar, ¿no? Y que por ahí esto la pinta mucho a ella como personalidad, buscar el consenso, vieron que una de sus características es ser muy, muy sociable, muy social. Ella se maneja muy bien en los grupos, ¿sí? Y para manejarse muy bien en los grupos hay que tener la característica de conciliación, si no realmente uno no se puede manejar bien en los grupos, ¿sí? Así que nos da varias, sí, Mirta, adelante. Va a sonar un poco como crudo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en toda la primera etapa de Graciela. No pongo en duda todo su proceso de duelo,
no puedo negar su historia. Ella va de madre, sí, dice que es por el verticalismo, pero ella después convierte toda esta situación personal en una actividad política muy fuerte también, o sea, también muy verticalista, porque ella pasa por diferentes momentos en esa actividad, o sea, y tuvo muy buena actividad en la época de Alfonsín, si recordamos, en los movimientos de derechos humanos, pero ella posterior a eso tiene una actividad política que no coincide con la historia vivida, o sea, también muy verticalista, muy pararse en no aceptar la idea del otro, y va mutando en diferentes, si hacemos una revisión, yo no pongo en duda toda su historia, pero ¿qué pasa con esto? Porque va cambiando, si uno hace una revisión, está bien que la persona cambie y vaya eligiendo, pero que no coincide para nada con su actividad inicial, porque todo es político, todo es político. Su actividad, habría que ver qué le pasa a ella, por qué bueno, esto, después ¿no? vamos a ir, te voy a dar mi interpretación, vamos a escuchar a Martín, que estaba levantando la mano. Sí, la definición por ahí de ella, a partir de lo que uno vio y lo que leímos, que nos mandaste, honestidad emocional, honestidad intelectual. Y no coincido con la compañera, porque claramente cuando habla del Frente Grande y del fracaso, claramente lo dice, pero no recuerdo ahí una actitud verticalista, autoritaria. Lo que reconozco sí es que dijo que no y se fue cuando había cosas que no le gustaban. Claramente sospecho que eran temas de corrupción, pero no veo que sea autoritaria, o por lo menos la información no la tengo. Eso era. Bueno, yo un poco coincido con Martín y decirte, mientras vos hablabas, Mirta, que a mí me llamó mucho la atención cuando ella hace una comparación entre la ética individual y la ética de responsabilidad, que va por el lado de Martín, mi respuesta, ¿no? Este es un concepto de Weber, en cuanto a si lo personal, de alguna manera, lo ético personal, debe coincidir o no. Por eso dice ella que no hace política, ¿no? Con la ética de responsabilidad, que sería como estar en un partido político o armar un partido político. Sí, Martín, sí. Sí, lo que yo recuerdo de Max Weber, la ética de los principios individuales, Claro. es decir, mis convicciones, mi dogma, Ahí está. versus la ética de la responsabilidad. Ahí está. Digamos, para mí esto, y disculpen que me vaya un poco por las ramas, esto es Antígona. Antígona muere porque quiere enterrar a su hermano en la pelea con el otro hermano, Eteocles y Polínice, y su tío la condena porque las razones de Estado, no, él atacó el reino. Digamos, las razones de Estado, digamos, las consecuencias versus los principios individuales. Ahí está. Lo que no entiendo de ella es que dicen que, no sé si dice que no coinciden, no, ella dice que coinciden. A veces no dice coinciden. que a lo último, de alguna manera, la ética de la responsabilidad y la ética individual coinciden. Ella te está de alguna manera diciendo, me parece a mí, que se pueden conciliar. Esa parte no la entendí, porque no coinciden. Si yo tengo ciertas convicciones, bueno, lo lamento por las razones de Estado, digamos, por las consecuencias. Morí con las botas puestas. Yo sé que es un poco forzar los temas, pero no siempre coinciden.
Pero bueno, es nada más que Ella una lo mirada pone como personal. una posibilidad. A lo último dice, bueno, de última, la ética individual y la ética de la responsabilidad, la ética de la convicción, en tus palabras, Martín, y la ética de la responsabilidad tendrían, o capaz que lo pone como un ideal, ¿no? Porque es una frase allí, bueno, puede ser interpretada de varias maneras. Pero bueno, a ver qué le parece al resto. Sí, Zulma, adelante. Tenés que habilitarte el micrófono, Zulma. Ahí puede ser. Sí, ahí. Bueno, hay una frase de ella que es bastante fuerte, que dice, esto me pasó a mí, era cuando ella se cuestionaba todo lo que le había pasado, y después la transforma, ¿y por qué no a mí? Claro. Y yo me acordé de un caso que me pasó a mí, porque yo en un momento dado hacía cobranzas de ICUDI. ¿Se escucha? Sí. Hacía cobranzas de ICUDI y fui a un negocio donde un matrimonio tenían una chiquita con discapacidad que iba en ICUDI y él estaba ayudando con la institución. Entonces él me planteaba todo lo que habían pasado, todo lo que habían sufrido con la nena, y después él me dice, pero yo terminé pensando, en un momento dado decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Y después dije, ¿y por qué no a mí? ¿Qué soy yo distinto a otra persona para que no me pase? Bueno, yo creo, es muy fuerte lo que dice Zulma, pero es algo que hemos vivido todos en situaciones de sufrimiento. Creo que la primera reacción es ¿por qué a mí? Claro. Cuando uno puede elaborar, no es solamente con esta discapacidad o con el ejemplo, ya lo está poniendo en un ejemplo. Yo creo que lo podemos generalizar. En este primer momento que yo les digo, ante el sufrimiento, la angustia, la pérdida, el duelo, o sea, todo este tipo de cosas, la primer reacción nunca es, fenómeno, sí, claro, Sí, yo tengo una enfermedad, macanudo, qué bien. No. Hay una primer reacción de por qué a mí. Escuchaba a una paciente hoy que me decía algo de alguien que se había enfermado, y me decía, y él fue bueno, ¿no? Como diciendo, no merecía tener esta enfermedad. A ver, si nos ponemos a pensar, nadie merece ni la enfermedad, ni nadie merece que le desaparezca un hijo, ni nadie merece que se le muera un hijo, ni nadie merece todo lo que tenemos en todas las vidas, como sufrimientos, como pérdidas, como distintas situaciones. ¿Está? Entonces, creo que la primera reacción es ¿por qué a mí? Y cuando yo me llego a preguntar ¿por qué no a mí? Me parece que precisamente es que elaboré, que caminé, nosotros llamamos elaborar, pero esto es un proceso del principio de algo y de el poder aceptar, que es la última etapa del duelo, aceptar algo, ¿sí? Y ella entonces, lo dice, bueno, claro, ella lo dice, sí. Sí, por eso. Claro, es fuerte, sí. Bien. ¿Alguno leyó sus libros? ¿Alguno de sus libros? No. Bueno, ella escribe 3 libros, por lo que dice allí, yo no los he leído, pero ella dice que en sus libros va para atrás, ¿no? Bueno, primero decirles que en realidad el escribir
ayuda mucho en la vida. Muchísimas veces, ante situaciones conflictivas de mis pacientes, muy conflictivas, yo les pido que escriban. ¿Por qué les pido que escriban? Les pido que escriban porque al escribir yo pongo de alguna manera afuera un contenido, un sentimiento, una idea. ¿Y qué puedo hacer? La puedo volver a leer. Me puedo reencontrar con esto que he escrito desde otro lugar. Entonces es muy terapéutico escribir. Eso se los doy como algo que pueden hacer fácilmente. Escribir es una manera de ir elaborando. En otro momento le preguntan, ¿se acuerdan que Kaplan le preguntaban si se arrepentía de algo? Y él decía de no haber empezado las cosas como tempranamente o de manera cuando era más joven y demás. A Cristina Fernández Meijide le preguntan si se arrepiente de algo. ¿Se acuerdan lo que contesta? Dice, no. En realidad tengo una sabiduría en este momento que si yo la hubiera tenido en mi vida antes, bueno, no hubiera cometido alguno de los errores que cometí o hubiera integrado algún grupo que integré o me hubiera manejado de determinada forma. ¿Está? Entonces, fíjense que los libros de alguna manera muestran, se ve una gran sabiduría de ella, el último de sus libros, y va para atrás, dice ella, o sea, los escribe en otras épocas donde no tenía la sabiduría de este momento. Y esto es lo que nos pasa a nosotros los adultos mayores. Por eso nos llamamos perlas de sabiduría. Tenemos una sabiduría hoy con la que podemos mirar lo que hicimos a los 30, a los 40 y a los 50, incluso decir, uy, ¿cómo me manejé ahí de esa forma, con esa persona o en esa situación? Decir, qué tonta que fui o qué viva que fui, o bueno, lo que sea, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Bueno, no teníamos la sabiduría de este momento. Y aquello pierde el sentido, porque cuando lo hicimos, cuando dijimos, cuando nos comportamos de una manera o de otra con una persona, es porque tenía sentido en la actualidad. ¿Se entiende? Pero cuando yo lo miro desde mis 70 años, algo que hice a los 50, es muy probable que diga, uy, Dios mío, ¿cómo hice tal cosa? ¿De acuerdo? Entonces creo que esa idea está muy bien también. Lo que ella dice que no se arrepiente porque no tuvo la intención de hacer mal o de, digamos, de que la cosa no saliera como ella quería o lo que fuera. ¿Se entiende? Ahora se da cuenta. Entonces dice, no, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Qué podemos decir de su vida anterior a los hijos? ¿Les quedó algo que quieran comentar? Ella siendo joven, su papá era médico y su mamá maestra y nunca ejerció, y eran 3 hermanas, creo, Sí. que se llevaban, una se llevaba como 14 años con ella, Sí. y la otra, que fue la más chica, la que se parece a ella, la segunda, que se llevaba poco tiempo. Y ella lo que, cuando le pregunta el periodista, el periodista, bueno, no me sale el nombre, no me acuerdo quién Bernardín. era. Le pregunta, dice,
que ella, a quién le debe lo como es a mi papá y a mi mamá. A mí a los 82 años, decir que ella le debe a su papá y a su mamá es algo que me empezaron a caer las lágrimas, porque digo, es increíble esta mujer, o sea, los recuerdos que ella tiene de su papá y su mamá. Bueno, vamos a tomar de Liliana, que en realidad los recuerdos que ella tiene de su papá y su mamá es la instancia psíquica que yo les conté al principio, que se llama super yo en nosotros. Todos nosotros tenemos a nuestro papá y a nuestra mamá internalizados. En realidad son las normas morales de nuestros padres las que tenemos internalizadas y forman una instancia psíquica que es la conciencia moral, el deber ser. Entonces, no solamente le pasa a Graciela, nos pasa a todos nosotros la existencia de ese super yo. ¿De acuerdo? Y las personas que no tienen, saben que hay personas que no tienen esta instancia psíquica. No tienen lo que se debe y no debe hacer. Entonces, acá tenemos el psicópata que ustedes deben haber escuchado muchas veces. Es esta persona que puede violar, matar, sin ningún tipo de remordimiento. Cuando nosotros hacemos algo mal, nuestro super yo, vieron el ejemplo que les leí, nos hace que nos sintamos mal, culpables, que nos cuestionemos. Pero hay personalidades en las cuales no se ha formado su super yo, y este es el psicópata, y es la persona que puede violar, matar o destruir sin ningún tipo de remordimiento, no sienten culpa. Bueno, eso como dato. Después habló la compañera de las hermanas, 3 hermanas mujeres. La mamá, una docente que no trabajó nunca fuera del hogar. Vieron que Graciela se desempeña como docente. Sí. Y ella reconoce en algún momento estar identificada más con su mamá, digamos. Nosotros tenemos siempre como modelos de identificación, así como tenemos el super yo instaurado en nosotros, que son los papás internalizados, estas papás son modelos de identificación siempre, o a favor o en contra, pero están siempre como modelos de identificación, ¿de acuerdo? Podemos decir que su identificación es mayor con su mamá. ¿Por qué? Porque termina siendo docente. Vieron que es una docencia que tiene que dejar en determinado momento por otras cosas que después vamos, ¿sí? Pero es docente. Y sus otras 2 hermanas que son médicas, como su papá. Y ella dice que es docente por ahí como formación reactiva. ¿Qué significa? Y significa que por ahí podía haber sido una muy buena médica. Pero ¿qué hizo? Luchó contra esa identificación, debía tener un papá realmente muy buen modelo de identificación. Y esto saber algo muy importante, sobre todo para nietos adolescentes, y si no recuerden sus hijos adolescentes, que es pelearse con los padres para poder ser. ¿Sí? Es decir, el tema de la identidad. ¿Sí? Es decir, todo este cuestionamiento, toda esta cuestión que existe entre adolescente y padres, y más en este momento, ¿sí? Es un tema como para poder ser.
y ella reconoce en algún punto que es docente por formación reactiva. La formación reactiva es precisamente hacer lo contrario. ¿Está? Entonces, no es que sea lo contrario ser docente a ser médico, pero digamos, le gana ahí un poco una rebeldía que ha tenido con su padre. ¿De acuerdo? Bueno, eso les quería decir de lo que comenta la compañera. ¿Algo más? ¿Algo que quiere? A ver, ¿Que ella Vina. se identifica más con la madre? Claro. Desde el momento que es docente se identifica más con la madre, sí. Gana, digamos. Siempre nos identificamos también con uno y con el otro, pero digamos, hay una mayor identificación al ser docente con la madre. ¿Por qué tiene que dejar la docencia? A ver qué les parece. Porque se dedica a los nuevos proyectos, Sí. a formar, forma la CONADEP. Además, yo creo que ella no es médica, porque debía tener una personalidad muy parecida a la del padre, y entonces por eso se opone, es mi humilde opinión. Sí, sí, bueno, pero va en la línea que yo también. Estamos opinando, también nos podemos estar equivocando, por favor. Pero sí, es cierto, sí, se debía parecer mucho a su papá. A ver, Felisa, José, por favor. No, ella en un momento dice ahí que el ser docente de jóvenes le provoca un gran dolor Ahí está. por el hijo, ¿no? Ella nombra eso. Ahora, Perfecto. yo pensaba respecto a lo que decía respecto al super yo, que también tiene que ver, bueno, la identificación o los mandatos que tenemos, y cómo a veces tenemos que luchar en contra de esos mandatos. Si no hay una cosa identificatoria con los padres, hay mandatos que nosotros hasta determinado momento uno va como aceptándolos, inclusive repitiendo un montón de cosas, y hay momentos en los que uno toma conciencia de que eso no está bien, no lo quiere, piensa distinto, y bueno, a veces no se puede solo, con una terapia lo logra, pero hay cantidad de cosas que uno no quiere aceptar de esos mandatos, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que cuestionárselos es lo más sano, por lo menos. Por supuesto, si uno logra cambiarlos, como dice José, si uno no puede solo, también con una terapia. Es decir, es el darse cuenta que estoy haciendo algo que está internalizado en mí, que en realidad a mí no me produce el bienestar que le podía haber producido a mi padre o a mi madre hacer tal cosa, y en realidad yo lo estoy cuestionando. Y bueno, precisamente de ese tipo de cosas son de las que hay que salir, y más a esta altura de la vida. Hay veces que no se puede, pero ella tiene mucho análisis, muchísimo análisis. Se debía analizar antes de la desaparición del hijo y demás. Y tiene un análisis poco ortodoxo también. ¿Ustedes conocen cómo es la terapia psicoanalítica? No. No. Bueno, la vamos a explicar un poquito. Y la vamos a explicar desde sus orígenes porque está buena. Freud, primero, hipnotizaba a sus pacientes, ¿sí? Los hipnotizaba y a partir de allí daba algunas órdenes, escuchaba y demás. Se dio cuenta que la hipnosis no le daba los resultados que él quería, entonces empezó con una autosugestión. No, la hipnosis es una autosugestión. Empezó a pedirle al paciente lo que se llama la asociación libre, que se siente en un diván, que se recueste. Esto es para ponerlo en un estado regresivo y en un estado cómodo, y a partir de allí que empiece a hablar
y empiece a asociar todo lo que le venga a la mente, por más que esté disparatado, le parezca disparatado. Esto es la asociación libre, pero resulta que Graciela nos cuenta en su diálogo que se sometía a el tratamiento de alucinógenos que le producían alguna bajada de ese inconsciente de determinada manera. Es decir, esto son drogas que, bueno, producen estados mentales particulares, y ella dice, por más que tuvo muchos experimentos con esto, ¿qué pasó? Dice, soy tan controlada que, bueno, salían algunas cuestiones. No sé si han estado en estado hipnótico, si saben algo de esto, pero bueno, uno tiene un cierto manejo de su mente, aunque sea con alguna sustancia que le inyectan o algún tipo de cuestión. Esto es un psicoanálisis no tan ortodoxo como verán, es decir, ustedes no saben de muchos psicoanalistas que empleen alucinógenos para su tratamiento, ¿verdad? Entonces, el que más se emplea es esta asociación libre que yo les decía. Es el escuchar al paciente, que es el que va asociando distintas ideas. No sé si se entendió, pero muy revolucionaria en el sentido de someterse a este tipo de experimentaciones. Por supuesto, las personas que nombra son muy serias. Integra lo de Pillon Rivière, también creo que Felisa y José andaban por esta cuestión. Que ella nombra no solamente estos psicoanalistas, sino que nombra a Pillon Rivière. ¿Quieren contarnos, Felisa y José, algo al respecto? No, de la escuela, sí, pero... Bien. No, la verdad, yo sabía que ella nombra ahí que se trataba con, ¿cómo se llama? Fontana, ¿no? La clínica de Fontana, que de la misma escuela de Pillon Rivière, pero sí, no eran ortodoxos, salieron del psicoanálisis clásico, pero no sabía la utilización de elementos de distintas sustancias. No sé si eran ellos o era por otro lado. No sé ellos mismos. No, que yo sepa, Pillon Rivière no, pero Fontana sí. No, Fontana sí, no. Sí, no sabía. Bueno, Pillon Rivière, que un poco lo traen siempre Felisa y José, ¿no? En sus comentarios, es quien también de psicoanalista se va a una psicología social, digamos, es el creador de una psicología social, y su teoría fundamental es la del vínculo. Es decir, y ella también nos demuestra permanentemente esta vinculación. O sea, siempre nos estamos vinculando. ¿Qué es la teoría del vínculo? Muchas veces, ¿de qué tratan los cursos de Marta Álvarez? De los vínculos, digo yo. De los vínculos. ¿Por qué? Porque nos estamos vinculando permanentemente. En este momento nos estamos vinculando todos nosotros, ¿sí? La teoría del vínculo es que, a ver, acá también vamos a distinguir, hay un mundo externo, en el mundo externo están ustedes, estoy yo en este momento en algo externo a ustedes, pero ustedes cuando recuerdan, cuando piensan, cuando sueñan, es decir, todas actividades mentales individuales que pertenecen a su mundo interno, también se están vinculando. ¿De acuerdo? Por eso es la teoría del vínculo de Enrique Pillon Rivière, bueno, que dio muchísimas contribuciones
a la psicología, pero se separa del psicoanálisis un poco. Sí, José. Claro, porque él sostenía, eso es como básico, que no soy sin un otro, uno no es sin un otro. Por eso en la escuela son 5 años en los que siempre es en grupos, se estudia en grupos. Claro. El grupo se mantiene durante 1 año y después se va a un segundo año, se va pasando de años con los compañeros con los que se tiene el vínculo más complicado. No se va con los que se tiene el mejor vínculo, sino que se pasa con los que los vínculos son más conflictivos. Y se forma un nuevo grupo con integrantes de otros grupos también. Así que bueno, es una experiencia muy linda, muy interesante la de la escuela. Sí, los vínculos es central. Claro, claro. Su mayor contribución para mí en la teoría del vínculo, y con esto, en realidad lo de Freud es muy individual, si quieren, ¿sí? Pero bueno, de la parte social, por eso es que se aleja de lo ortodoxo también. Pichon-Rivière creando su escuela, ¿no? Y es el que crea directamente la escuela en Argentina. Social. De psicología social, sí. Tal cual, tal cual. También ella menciona, Fernández Meijide, el psicodrama. ¿Saben ustedes qué es el psicodrama? Representar, actuar lo que a uno le pasa. Claro, perfecto. Bueno, lo que a uno le pasa o lo que le pasa a los otros también es una cuestión grupal. Jugar el rol sería, ¿no es cierto? Esto roleplay. Claro, con técnicas de teatro, en realidad se representan los distintos conflictos, las distintas personas, que esto se suele hacer también por ahí, son técnicas de distintas escuelas en los consultorios, y si no también, bueno, se hace sobre todo con esta característica que destacó muy bien José, en grupo, siempre en grupo. El grupo tiene una riqueza que no se tiene individualmente. Está la sinergia que surge en un grupo, siempre es de una totalidad y de una calidad y de una productividad que no se obtiene en el individuo, o sea, no se obtiene. ¿Vieron esto está bien, pero que también hablando de los argentinos, para mí es una característica del argentino, ser demasiado individualista y no poder desarrollar algo grupal, ¿no? Algo de creatividad, de consenso grupal. Bueno, pareciera que Graciela lucha mucho con esto de lo grupal, de lo social, de lo... Sí, Zulma. Habilitate el micrófono, Zulma. No, no te escuchamos. ¿Ahora? Sí. Hay una parte donde ella dice que salía con su esposo y que ella buscaba otro tipo de reunión. Ella no quería ir a los museos porque se aburría. Ese tipo de salidas no le interesaban. Entonces, mientras su esposo, si viajaban, iba a esos lugares, ella buscaba dónde reunirse o dónde estar con gente. Perfecto. Era lo que ella, esa relación era lo que a ella le interesaba. Exacto. Y si era distinta, si era irregular, si era disímil, era mejor todavía. O sea, donde hubiera muchas opiniones. Exacto, no en la diversidad. Ella menciona en varias oportunidades la diversidad. Sí, tal cual es. Muy bien, Zulma. Hay otra parte. Martina, adelante. Hablando de la sinergia, estos grupos son eso, son la sinergia. Nos escuchamos, personas con trayectorias diferentes, con ámbitos diferentes, y justamente
el que entra se supone que no es el mismo que el que sale. El buen diálogo finalmente es eso, ya sea para confirmar mi dogma o para cuestionarlo. El grupo me sirve, el otro me sirve. Me parece que, como dicen, la diferencia entre el individuo y la persona es que la persona es cuando hay un otro. Perfecto, Eso era. perfecto. Muy bien, Martín. Es así y en realidad es esto, al menos si yo estoy escuchando otra opinión, que me quede picando alguna cosa o que me empiece a hacer un ruidito de decir, bueno, a ver, está pensando totalmente distinto y ¿por qué le habrá pasado esto? O en realidad me ayuda a también a ser flexible Claro, en aprender a ver. una, claro, yo vieron que doy una parte de cine también, y en este momento estamos viendo Salir del ropero, que se los aconsejo, es una película donde se casan dos mujeres de 70 años. no. Y uno lo que advierte allí es una flexibilidad o rigidez en un montón de prejuicios y de discriminación. Y si ustedes más o menos observan su entorno, fíjense que la gente más prejuiciosa es la gente más inflexible. Es decir, esta gente que no puede aprender, a mí me encanta, Martín está diciendo desde el año pasado que se entra de una manera a estos grupos y se sale de otra. Eso es tener una flexibilidad, no es que yo vaya a cambiar mis ideas sobre Graciela Fernández Meijide, es escuchar al otro, escucharlo desde otro lugar, con otra historia y con una individualidad y particularidad que nos hace únicos e irrepetibles a todos y a cada uno, y que tampoco los cursos son para una coincidencia total, o sea, no Pero lo tienen como objetivo. ¿Está? yo creo que es el eterno problema que tenemos los argentinos, que no somos capaces de aceptar el diálogo entre personas opuestas, y eso es lo que nos separa y lo que forma esa famosa grieta, que no somos capaces de poder consensuar y de poder, no hace falta pensar igual que el otro, simplemente saber escuchar. Saber no escuchar, pelear, no ser un enemigo. Saber escuchar, y yo te agregaría también con respeto. Claro, pero saber escuchar o poder escuchar al otro no es ser enemigo del otro porque piense diferente. Es el grave problema nuestro. Por eso yo creo que por eso estamos así, porque siempre el que piensa diferente es enemigo del otro, y no es así. No, yo pienso que la única salvedad que haría, lo que dice la compañera, es que dice, es problema de los argentinos. Si agarramos un diario y leemos un poco lo que está pasando en el mundo, nos vamos a dar cuenta que no es solamente un problema de los argentinos, está globalizado, es un problema en todo el mundo. Está bien, pero yo estoy hablando de acá específicamente, yo vivo acá, no vivo en el resto del mundo. No, perdón, yo me refería a que vos decías, es un problema de los argentinos, sí, divisa a nuestra situación, pero yo me refiero que muchas veces los argentinos nos inculpamos de un montón de cosas pensando que somos los únicos en esto. Así como somos los únicos que está ese famoso chiste que dice cuando relampaguea, los argentinos piensan que Dios que le está sacando fotos. Nos creemos únicos también en eso, ¿no? No somos únicos en la problemática esta de las grietas enormes que hay. Esto se da en todo el mundo. Se ve en todo el mundo.
A eso me refería. Yo entiendo lo que decís vos. Estoy de acuerdo. ¿Ustedes me ven y me escuchan bien? Perfecto. Ah, bien. Pues yo los tengo como tildados a todos. A ver. Bueno, acá es algo interesante lo que está pasando, y es también, son distintas opiniones, ¿sí? A ver, esto se pausó. Difiero un poco con José. Hay países que tienen proyectos nacionales. Chile, más allá de los problemas que tiene hoy, nos mostró que tiene, digamos, un mirar conjunto en ciertos temas. Y el otro tema fundamental es la Unión Europea. Alemania invadió, si no recuerdo mal, 5 veces Francia. Y en algún momento se juntaron y dijeron, bueno, organicémonos. Es decir, no puede ser que tengamos guerras no sé, en 150 años. Creo que de 1870 a 1944 o 45. Eso es convivir, eso es proyectos comunes, no solamente de un país, sino, no sé, de 20 y pico países. A mí me parece que la Argentina en eso es un mal ejemplo. No hay lo común. No, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en que, bueno, la corrupción es innegociable. Digamos, en qué gastamos el dinero es innegociable. Lo demás negociamos todo, pero las cosas básicas no nos podemos poner de acuerdo. Eso era. Bien. Hay una Coincido con Martín absolutamente en todo. ¿Ustedes me están viendo? Coincido con lo que... Sí, te estamos viendo. Ahora sí. No sé, yo no te veíamos acá. Martita. Ahora, a ver. No estuvo oscuro. Sí, te estamos viendo, Martita. Bueno. Ahora no. Bueno, yo los tengo totalmente congelados, pero bueno, no importa ahora, si usted... Sí. Sí, ahora se ve. ¿Se ve? Ahora sí te ve. Sí, ahora sí, perfecto. Cambiaste de ámbito. Cambié de ámbito, a ver si los puedo, bueno, pero con que los escuche está bien. Bueno, ella dice que es adicta también. ¿Qué les parece? Adicta al trabajo. Sí. Ella vivió trabajando siempre. Seguía trabajando por lo que hizo, ¿no? ¿Quién es esta chica? Y aún hoy con 90 años sigue cumpliendo funciones similares a las que cumplía. Y escucharla realmente es un placer. Una persona con una claridad mental increíble. Bueno, vamos a ver lo de la adicción. ¿Qué es la adicción? ¿Saben lo que significa la palabra adicto? Gustarle algo mucho. El adicto no poder dejarlo. Primero, adicto significa sin palabra. Sin palabra, ¿sí? La conducta adictiva es una conducta compulsiva que tiene la persona que no puede dejar de hacer algo. ¿Está? Bueno, ella dice que es adicta al trabajo, al cigarrillo. ¿Qué hace el adicto con su adicción? Se evade de una realidad
que le resulta insoportable. Entonces, podemos decir también que debe haber pasado muchos momentos en donde esta realidad era muy insoportable para ella. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Está? Bueno. ¿Alguna otra idea sobre ella que les haya llamado la atención? ¿Puedo? Sí, adelante. No los veo. Saben que están frisados. Tengo como una foto yo. Así que Sí. adelante. Si se ponen medio de acuerdo así, adelante. Dale, Martín. Sí. El tema es, a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, con lo que hablamos, pero es un tema sociológico. En España, en la guerra civil, dicen que murieron, no sé, entre 900.000, algunos, otros 1.000.000 y algo, en fin. Y terminó en 1975 con Franco, de alguna manera. En Argentina, y ellos los replantearon todo el tema de Franco, de sus restos, recién ahora, hace no mucho. En Argentina murieron 30.000 o más o menos, pero bueno, murieron muchos, y terminó en el 82, 83. Qué diferente manera de mirar, unos 1.000.000 de muertos, o casi, o por ahí, y en otros 30.000, y nosotros seguimos con el tema y nos desgarra. No lo sé, no estoy en ningún bando, pero la diferente mirada me parece terrible. Cómo uno se permite la Moncloa y convivir y dejar ciertas cosas de lado, los proyectos comunes. Es decir, nos importa España, no el pasado, y nosotros no, nosotros nos quedamos en eso. Esa manera diferente me parece terrible, me parece desgarradora. Martín, ellos pudieron hacer un pacto de la Moncloa y nosotros no nos podemos poner de acuerdo en 2 más 2. Uno dice blanco, el otro dice negro y siempre se quedan en el mismo lugar y nadie quiere transar. Esa es la gran diferencia. Ellos, bueno, lo mismo que pasó con Chile. No revolvieron el pasado. Pasaron de gobiernos socialistas a gobiernos de ultraderecha y siguen y continuaron. Y las cosas tremendas que hizo Pinochet, también lo bueno que hizo, también se dejó. Entonces, esa es la diferencia, la característica que tenemos nosotros. Somos incapaces de mantener un diálogo, que era lo que decía antes, de ponernos de acuerdo en las cosas más simples. No hace falta pensar igual, pero sí respetar al otro porque piensa distinto. Perdón, no entiendo que se necesita poder escuchar al otro, respetar lo que el otro dice. Pero mi límite, por ejemplo, llega al genocidio. Cuando es un dictador y un genocida, no puedo aceptarlo. Y no acepto tampoco que se entierre el pasado. Sin pasado no hay futuro, no hay presente. No se puede enterrar el pasado si no hay memoria. Y lo que dicen de España, pienso que no hablan con ningún español, porque los españoles están muy disconformes con que no se destape todo el asunto de Franco. No sepan dónde se enterró a la gente, no sepan cuántos son. No acepta el pueblo español tan fácil, por lo menos un gran porcentaje del pueblo español. Pienso que no se puede enterrar y no se puede enterrar el pasado ni no tener memoria. Sin eso no se puede seguir adelante. Perdón. No hay que volver acá sobre vamos a ir a algo psicoanalítico. En nosotros seríamos consecuencia de un montón de vida, de recuerdos, de vivencias en los primeros años de vida, ¿no? Y
Y de alguna manera la terapia psicoanalítica lo que hace es que nosotros podamos recordar, repitiendo algunas situaciones como para poder ir elaborando. Tiene una parte de su obra Freud que se llama recordar, repetir y elaborar. Lo que está diciendo José me lleva fundamentalmente, para volver a lo psicológico, a que hay que mantener recuerdos vivos, esto del genocidio que dice, por ejemplo, pero por supuesto, esto está en un prejuicio, en una discriminación, en un montón de cuestiones que tienen que ser elaboradas. Por eso hay que seguir recordando, ¿no? Que un poco sería lo que hace un psicoanalista con un paciente, que el paciente recuerde, repita, y a partir de esa repetición, es como que va a poder ir elaborando. ¿Se entiende? Sí. Porque Sí. no los veo, o sea, sigo teniendo la foto. Bueno. Ahora vos te ves. Sí, se entiende, te vemos bien, ¿eh? Bueno. Entonces, esto del recordar, repetir y elaborar, como para no seguir repitiendo situaciones y cuestiones anteriores también. Es decir, esto sería también la técnica psicoanalítica. En una parte habla de que el grito primario es el de la madre. ¿Qué entendieron ahí? Sí, pero no recuerdo esa parte. No, yo tampoco. ¿Alguno se acuerda? ¿Ustedes vieron la película El hijo de la novia? Sí. Con Darín, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa cuando Darín se desmaya con un ataque cardíaco? Tanto cuando se desmaya como cuando vuelve, digamos, conscientemente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién nombra? A la madre. A la madre. ¿A quién llama? A la mamá. ¿Sí? Bueno, la mamá es el origen, la mamá es la fuente de amor, la mamá tiene un montón de caracterizaciones y hay un grito primario. Pareciera que en el último momento de nuestras vidas o en un momento que, como en este caso, un ataque cardíaco y demás, se llama a la madre, ¿sí? Y en la vuelta a la conciencia o a la realidad también, ¿sí? Tiene mucho de... se nota que ha sido analizada psicoanalíticamente esta mujer. En un momento ella dice que es mandona y omnipotente. A ver qué les parece. Creo que se refería a la época que estaba con algún cargo, que era funcionaria. Ajá. En esa época. Bien. Ella fue una secretaria del gobierno de la Rúa. Bueno, pudo haber sido mandona. Ahora, la omnipotencia, yo con una persona con tanto pedido de ayuda. No me parece tan omnipotente. Ahí está. La omnipotencia es también este principio de que yo sola puedo, de que yo me las puedo arreglar sola, no es el caso de ella, porque si no, ella no hubiera formado los grupos y no hubiera tratado de estar con otros, con personas semejantes a ella, si se sintiera tan omnipotente. Yo creo que ella tiene una visión errada de ella misma. Perfecto. No hubiera pedido tanta ayuda psicológica tampoco. Claro.
Es decir, que esto de la omnipotencia hay que ver cómo se autopercibe ella o por ahí en algunos periodos de su vida, ¿sí? ¿Alguna otra cuestión que quieran comentar? Hablando de cuando vos dijiste que somos una persona con en distintos aspectos, en distintas situaciones o en distintas formas. Hay un poeta, Pessoa, que dice, nosotros somos innumerables otros. Viven en nosotros innumerables otros. Es un poco lo que pasa en nuestra vida. A ver, contanos por qué. Porque nosotros no tenemos un nivel uniforme de pensar o de actuar. O sea, en nosotros viven un montón de otros con los que nosotros nos vamos alimentando, con los otros vamos percibiendo otras maneras de pensar, otras maneras de ser. Por eso es la relación que vos hablabas. Si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, no tenemos otros que nos alimenten a nosotros. Bien. En ese sentido lo digo. Bien, bien. Bueno, es esto, me parece, me lleva, la asociación que hago, es que uno cada vez que lee un libro, cada vez que ve una película, cada vez que está en una clase, de alguna manera, lo que dice Martín, no sale igual que cuando entró a la clase, que cuando empezó el libro, que cuando empezó a ver la película. O sea, es como que todo lo que uno va viviendo lo podemos incorporar, podemos aprender, podemos desaprender también, que es otro de los términos que me encantan. Es decir, podemos ir modificando alguna cuestión personal, podemos ser más ricos, siempre y cuando estemos abiertos a todas estas cuestiones, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Algo más? Yo quería agregar que esta es la etapa para eso. En muchos aspectos de nuestra vida, a esta edad, ya está, digamos, lo que está, está. Lo que nos resta ahora es justamente empezar a mirar diferente, empezar a permitirnos cuestionarnos, digamos, yo tomo la vida como un festival de oportunidades, pero no oportunidades en contra de otros, sino un poco voy a traer, sin saber mucho, a Jung, cuando justamente habla del inconsciente, la sombra, para él, es verdad que tiene todos los dramas de lo que uno no pudo resolver, pero también tiene toda la potencialidad de las cosas que por represión, la energía que pusimos en esas, en guardar todas esas cosas de nosotros que no nos gustan, que nos avergüenzan, en la medida en que eso lo limpiamos, aparece la potencialidad nuestra, las cosas que nunca despertamos. Eso me parece lo espectacular de esta etapa. Eso era. Qué bien, Martín. Qué lindo lo que decís de esta etapa. La verdad que sí, este inconsciente colectivo de Jung es mucho para analizar y está muy bien interpretado en lo que dijiste. Muy bien, sí. Y yo creo que en esta mujer, también hablando de, es una mujer de 90 y pico de años, me parece, en este momento, creo que podemos ver esto, podemos ver toda una transformación y un ejemplo de vida, ¿no? ¿Qué les parece? Si yo les pidiera una palabra del diálogo, a ver, despacito, porque no los veo, ¿qué me dirían ustedes? Una sola palabra. Sabiduría. Honestidad. Ética. Aprendizaje. Coherencia. Bien.
trabajadora. Bien. Ella por ahí habla del sentido de vida, ¿no? ¿Qué les parece? Hay, así como hablamos del psicoanálisis, hay otra escuela para los que no tengan lectura de psicología, que es la logoterapia, que dice que todos tenemos que lograr el sentido de vida. Y este sentido de vida, ¿cómo lo ven en Graciela? A ver. Y ella intentó siempre ser mejor. Casi no te escuché, pero... Fue una vida de superación. Claro, claro. Fue tratando de ir volcando toda su experiencia y su sapiencia en bien de otros. Perfecto, perfecto. Su sentido de vida, ella en un momento, al menos en lo que dice en el diálogo, estaba en estar en asamblea, Claro. saber algo de este hijo que había desaparecido, y ella dice fundamentalmente entender, porque a nivel afecto, como dijeron por allí, es un desgarro esto, le quitan algo de sí misma, ¿sí? Entonces ella, el sentido de vida en ese momento que aparece en el diálogo es estar en la asamblea, saber de Pablo, y ella pone la palabra entender. Entender desde lo intelectual, a ver, ¿sí? ¿Qué había pasado con su hijo? Ahí ubica el sentido de vida, que no creo que sea su sentido de vida actual. No. Yo no, a esta altura no, ya no. No. ¿Cómo le podemos...? Sí, adelante. A mí una de las cosas que yo soy muy familiera, muy de hablar de los hijos y de tenerlos a los hijos, y una cosa que realmente me llamó la atención y aparte me hizo muy bien, que comentaba que los domingos ella en su casa iban los hijos, que en ese momento un día había hecho un puchero para todos, porque para ella era importante reunir a sus hijos, o sea, era importante la familia. Y la otra cosa que evoca también, que su nieta de 22 años está haciendo más o menos una carrera del estilo así social de ella, y que se encontraron en una conferencia en Santa Fe, en Rosario creo que era, que ella tenía que dar un discurso y la nieta también. Y ella fue 2 días antes para ver a la nieta y estaba orgullosa de poder compartir eso con la familia. O sea que además de todo lo que hemos hablado ahora, de todo lo que ha hecho, tuvo siempre su lugar, se ve, para su familia, o sea, sus hijos, sus nietos, y bueno, y habla del marido como, aunque están separados, pero como si fuera también parte de la familia, ¿no? Bien. Sí. A los pocos algunos momentos que lo evoca, pero bueno, como parte de la familia, ¿no? Como que, bueno, están separados. No, era nada más que eso, que a mí me hizo bien eso de que todavía seguía que para ella era importante la familia. Hasta ahora nosotros nos enfocamos en la otra parte de su vida, pero esa se ve que también bien. es una parte importante para ella. Sí, y hablando de inconsciente colectivo, un poco también me haces acordar a Yang, este vínculo con la nieta es extraordinario, ¿no? Sí. Donde se ve que la búsqueda de Pablo, la búsqueda de su hijo, es algo que también de generación en generación. Su nieta
de alguna manera, en todo lo que se está dedicando de los derechos humanos, estudiando abogacía, de alguna manera está buscando a Pablo también. ¿De acuerdo? Sí, claro. Es decir, que esto está pasando de generación en generación, este inconsciente también más colectivo, un inconsciente que se va trasladando y, por supuesto, el valor de la familia, el valor del afecto relacionado con la comida. Parece que hizo un puchero muy grande, ¿no? También le sobró para mucha más gente. O sea, acá nos demuestra una generosidad muy grande, un estar muy bien, reunir a todos este domingo de una manera particular. Y bueno, la comida tiene mucho que ver con el afecto. Así que menos mal que lo trajiste, es cierto, Elsa, que lo habíamos dejado un poco de lado. A mí me pareció espléndido el vínculo con la nieta, espléndido, y una de los regalos de la vida hacia ella, ¿no? De alguna manera sucede esta nieta, le está sucediendo, ¿se dan cuenta? En el sentir, en el pensar, en el obrar. Sí, y yo adelante. creo que en el fondo ella en esa nieta ve en parte reflejado a Pablo. O sea, También. Claro. Yo creo que ella está en paz con todo lo que hizo y en sus años ahora actuales, ella está en paz consigo misma a pesar de que perdió al hijo. Ha logrado eso. Ha logrado una serenidad y una aceptación con mucha inteligencia emocional. Ella en una parte habla de la inteligencia emocional también. A mí me parece que es paradigmática de una inteligencia emocional interesantísima. Es modelo de todo esto. Bueno, les voy a leer para finalizar y contarles que les estuve hablando, pero yo los tengo quietos a todos como una fotografía y busco que se muevan, así que menos mal que ustedes me ven a mí y me escuchan. Con esta idea ya nos despedimos y nos volvemos a encontrar en una semana en lo asincrónico. Ya les voy a pasar el próximo caso, que es Efraín Wash. Bueno, después les va a llegar. Bueno, le hacen la siguiente pregunta. ¿Qué sentiste cuando llegaste a los 80? Me asusté. Cuando llegué a los 80 dije, ahora me muero. Es más, nunca había tenido tiempo o ganas de sentir que una década me preocupara más que el año anterior, lo que a mucha gente le pasa legítimamente. La única que en realidad me pegó fue la de los 80, muy posiblemente porque tenía tiempo para pensarlo. Me canso más, un resfrío fuerte me deja más apática. Ahora hace 2 semanas que no voy a hacer gimnasia. Normalmente hago 6 horas semanales de gimnasia. Sigo con muchas inquietudes. Siempre estoy pensando qué más puedo hacer y hay mucha gente que es así. Mientras te sigan trabajando las neuronas, el cuerpo ya sabemos que te va a pesar. Bueno, con esto me despido, les agradezco que hayan estado en clase y nos vemos la próxima.